Hola, mi nombre es Adolfo Ángel Trejo Olvera. El día de hoy hablaremos de los hechos ilícitos, entendido como una fuente de las obligaciones. Primero, ¿de dónde nace este concepto? Comúnmente creemos que al hablar de hechos ilícitos nos referiremos únicamente al derecho penal. Sin embargo, también existen los ilícitos civiles. Desde la etapa más antigua, en Roma, ya existía el delito como una fuente de las obligaciones. Sin embargo, predominaba la lex talionis, es decir, la ley de Talión. A partir de la etapa clásica, siguió existiendo el delito como una fuente de la obligación. Sin embargo, se establecía una pena pecuniaria a quien cometiera el ilícito. Por lo tanto, era importante hacer la distinción entre ilícito público, es decir, los penales, y el ilícito privado en materia civil. La agrupación de estos ilícitos civiles consistió en el hurto, robo, daño, injuria, dolo, fraude y lesiones. Posteriormente, en el Código de Napoleón se incluyó un capítulo destinado a los delitos y cuasidelitos, en el cual su artículo 1382 estipulaba que cualquier hecho del hombre que causara daño a otro obliga a aquel por cuya culpa sucedió a recuperarlo. Del mismo modo, el Código alemán agregó un título destinado a los actos ilícitos. Es importante mencionar que nuestros códigos de 1870 y 1884 no contemplaron dicha figura, sino que dejaron la materia a la legislación penal. A partir de 1928, es decir, nuestro código actual, se contempló como una fuente de las obligaciones en un capítulo denominado de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, por lo que nace nuestra primer crítica. Los actos no pueden ser ilícitos, sino más bien solo los hechos. Ahora procederemos al concepto, el cual podríamos definir como el hecho realizado por el hombre que, violando normas de orden público, causa daño a otro. En nuestro código está previsto en el artículo 1910, que estipula que el que, obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres, cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como una consecuencia de culpa y negligencia inexcusable de la víctima. Desentrañemos este artículo para poder entender mejor el concepto. Primero, nos habla de obrar ilícitamente o contra las buenas costumbres. Es importante mencionar que el concepto ilícito implica en sí mismo ir contra el orden público o a las buenas costumbres. Asimismo, si no existe este tipo de acto, no se podrá configurar el hecho ilícito. En segundo lugar, menciona causar daño a otro. Lo importante que debemos rescatar es que el daño debe ser entendido como un detrimento patrimonial que se causa a una persona, ya sea una disminución en sus activos o un aumento en sus pasivos. En tercer lugar, tenemos la obligación de reparar. Entonces, para ello, debemos atender a lo dispuesto en el artículo 1915, que permite elegir al ofendido entre el restablecimiento de la situación anterior o, si no es posible, la indemnización por daños y perjuicios. En último y cuarto lugar, se menciona que no habrá obligación de reparar si se comprueba que el daño se produjo como una consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima, pues, independientemente de la actuación ilícita de una persona, la responsabilidad subjetiva no procederá si el daño no es atribuible a ella, sino a la culpa o mal actuar inexcusable de la víctima. Esto nos lleva al siguiente punto de análisis, que son los elementos de la responsabilidad subjetiva extracontractual. El primero de ellos es la realización de un hecho ilícito, es decir, contrario a las buenas costumbres y al orden público. Posteriormente, debe haber un daño o detrimento patrimonial. Consecuentemente, debe haber una relación causal entre el hecho ilícito y el daño causado. Y, finalmente, aunque nuestro código no lo menciona, debemos tomar en cuenta el dolo y la culpa, pues de lo contrario, estaríamos enfrente de un caso fortuito o de fuerza mayor. Ahora bien, entendido el concepto, nuestro código prevé la responsabilidad indirecta, es decir, responder por delitos civiles que no son propios, ya sea por la situación de dependencia o de suprasubordinación en la que alguien se encuentra. Estos son
la responsabilidad por hechos de personas y la responsabilidad por hechos de las cosas. En tanto a la responsabilidad por hechos de personas, tenemos la responsabilidad por hechos de incapaces. El artículo 1911 de nuestro código no exime de responsabilidad a los incapaces por el mero hecho de serlo. Sin embargo, dicha responsabilidad puede caer en los padres, personas responsables de ellos o tutores. Esto es así según el artículo 1919, que impone esta responsabilidad a quien ejerza la patria potestad. Sin embargo, el artículo subsecuente, es decir, el 1920, prevé la hipótesis de que si los menores se encontraran bajo la vigilancia de personas como directores de colegios, de talleres, etc., dicha responsabilidad recaerá sobre ellos. Es importante mencionar que el artículo 1922 exime a los tutores y padres si probaran que les ha sido imposible evitar dichos actos. En un segundo supuesto tenemos la responsabilidad por hechos de las personas morales o por sus órganos. En este caso, nuestro código hace responsable a las personas morales por los daños y perjuicios que causen a sus representantes morales en el ejercicio de sus funciones. El siguiente supuesto es la responsabilidad por hechos de funcionarios del Estado. Nuestro código, de igual manera, previó dicho supuesto en su artículo 1927, en donde se obliga al Estado a responder por los daños causados por sus empleados y servidores públicos. Asimismo, también encontraremos el supuesto de la responsabilidad por hechos causados por artesanos en los trabajos que les encomienden sus operarios. Sin embargo, este supuesto nos hará remitir al supuesto del artículo 1922. El cuarto supuesto hace referencia a los patrones y dueños de establecimientos mercantiles por sus empleados. Es decir, al igual que en los casos anteriores, los patrones o dueños están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros en el ejercicio de sus funciones. Pero, del mismo modo, prevé una excluyente si se demostrara que en la responsabilidad no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia. Por último, encontraremos otro supuesto en el artículo 1925 referido a los jefes de casa, dueños de hoteles o casas de hospedaje, los cuales estarán obligados a responder por los daños y perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio encargado. Es importante mencionar que existe la responsabilidad directa y el derecho de repetición, es decir, si los superiores jerárquicos pagan los daños y o perjuicios, pueden repetir en contra de quien haya causado el daño. Finalmente, analizaremos el segundo caso de responsabilidad indirecta, es decir, en la responsabilidad por hechos de las cosas, debemos entender que no siempre los hechos suceden por la voluntad del hombre, sino que en ocasiones suceden por motivo de bienes o cosas que pueden traer consecuencias jurídicas al dueño o a poseedor. El primer supuesto de este caso es los hechos causados por animales. Como bien sabemos, los animales no son sujetos de derechos ni de obligaciones, por lo que si existe descuido por parte del dueño, este será responsable de dichos daños, salvo que se encontrara en algún supuesto del artículo 1929, es decir, que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario, que el animal fue provocado, en el cual el artículo 1930 determina que la responsabilidad recaerá en el tercero que lo hiciere. Tercero, que hubo imprudencia por parte del ofendido, o cuarto, que el hecho resultado de caso fortuito o de fuerza mayor. Por último, y no por ello menos importante, el segundo supuesto será de aquellos hechos de las cosas no semovientes, pues algunos bienes pueden causar daños a otras personas en los cuales solo procederá la responsabilidad si existe culpa o negligencia. El primer caso lo encontramos en el artículo 1931, que se refiere a la responsabilidad del propietario de un edificio cuando se producen daños que resultan de la ruina de todo o parte del mismo. Asimismo, encontraremos una serie de supuestos en el artículo 1932 acerca de dichos supuestos. Así finalmente podremos dar concluido este estudio acerca de los hechos ilícitos.
como fuente de las obligaciones. Muchas gracias y espero que haya sido de ayuda.